El panorama social que vivimos hoy en México, y yo espero que pueda yo mandar este mensaje de que el tema del abandono realmente tiene una repercusión importantísima en nuestro país en términos sociales. Bueno, por último, ya como propuestas, evidentemente una de las cosas que nosotros necesitamos, y ya se mencionó aquí, solamente lo quiero recalcar, es que necesitamos pedirle más apoyos para los albergues, para quienes estamos haciendo todo este trabajo, pero definitivamente, como decía antes, con esa vigilancia puntual de lo que tenemos que hacer. Y bueno, por último, nosotros estamos proponiendo que se cree una especie de red nacional en donde pudieran estar vinculadas todos los actores sociales que atendemos a víctimas en el país, en donde pudiera crearse una especie de red nacional donde cualquier víctima que pueda llamar a una de las líneas telefónicas que puedan estar en uso, que hay muchísimas en México, por cierto, Casa Alianza tiene una especializada en niños y niñas, y que pudiéramos estar todos en una sola red, donde la referencia y la contrarreferencia fuera dada de manera casi automática, donde se pudiera referir a la víctima a un servicio, a una autoridad, a otra línea telefónica, a un albergue, a lo que sea, a cualquier situación que pudiera hacerle salir de esa circunstancia. Pero tendría que ser una sola red coordinada donde todos estuviéramos ligados y casi fuera obligatorio que si vas a prestar un servicio a víctimas, tuvieras que ser parte de esta red y alguien tendría que ser quien lo estuviera coordinando de manera muy puntual. Esto sería realmente algo muy útil y bueno, yo creo que sería algo que de veras nos ayudaría a fortalecer todo este servicio que se está dando. Bueno, creo que esto es todo lo que les puedo decir. Les agradezco muchísimo la atención que han prestado a mi participación y yo espero que en el futuro podamos tener la posibilidad de mostrarles muchos más avances de lo que estamos haciendo con el trabajo con esta población de niños y niñas en situación de abandono social, y también los invito a que reflexionen en el uso del lenguaje para no seguir estigmatizando a esos niños y niñas que no son de la calle de ninguna manera, son hijos y hijas de mexicanos, mexicanas o personas que viven en este país y que son nuestra responsabilidad al 100%. Yo creo que un gran ejemplo, por ejemplo, hablando del gobierno federal, nos lo ha puesto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, no, es la Secretaría de Gobernación, me parece, quien atiende a través de la Comer a los niños refugiados de otros países, y que de verdad yo quiero reconocer de manera muy especial ese trato que se da a los niños y niñas refugiados, porque de verdad es de verdad de sentirse orgulloso ante la comunidad internacional el hecho de que un niño que llega a nuestro país en una situación de vulnerabilidad y es captado por el gobierno mexicano, se vuelve un niño tan importante que de inmediato tiene una serie de prerrogativas que a veces hasta para los niños mexicanos son difíciles de encontrar, que a mí me ha costado mucho trabajo meter un niño al seguro popular, y un niño refugiado automáticamente tiene su seguro popular, lo cual realmente aplaudo y felicito y me enorgullece muchísimo, porque así como hay que decir las cosas que no funcionan, hay que mencionarlas que están funcionando bien. Entonces creo que esto es algo que hay que decir y bueno, solamente habla de sensibilización. Muchísimas gracias. Ya no sirve la buena voluntad nada más, o sea, la buena voluntad fue en otros tiempos. Hoy necesitamos ser profesionales en lo que hacemos, conocer el tema, y la verdad es que sí creo, la señora Zavala decía en la mañana que era muy importante esta coordinación, pero creo que todavía nos falta el tema de la vigilancia, de la supervisión, y nosotros somos los primeros en pedirla, porque eso es lo que va a dar la certeza para que nuestro trabajo de veras fructifique en algo bueno para nuestro país. Entonces es una de las cosas que yo les pediría, que apunten más, a que se legisle más, que nos vigilen más, que nos revisen más, pero que también nos den más, porque entonces sí podemos pedir. En el momento que nos tengan bien vigiladitos, en ese momento entonces vamos a pedir y vamos a exigir que el gobierno nos dé recursos, y bueno, ya lo pedimos, porque la verdad es que hay muchos que no podemos sobrevivir así, pero sí creo que debemos tener esa contraparte, ¿no? De estar vigilados, pero también estar apoyados. Entonces, creo que es donde podría cerrarse la mancuerna de apoyo entre el gobierno y la sociedad civil
en donde estaríamos realmente haciendo un trabajo coordinado y de no desperdicio de recursos, porque imagínense toda la cantidad de esfuerzos que se hacen y se vuelve algo muy complicado cuando se reproducen los esfuerzos 20 veces, se repiten los esquemas, la gente haciendo lo mismo, y peor aún a veces, la gente saboteándonos entre nosotros mismos el trabajo por no tener esa coordinación. Entonces creo que parece que esto es un tema sencillo, pero creo que es uno de los grandes temas que hay que abordar, porque es una fuerza de trabajo que definitivamente se está desperdiciando en este momento. Otro tema interesante, bueno, hablando de esta estadística que les quería plantear, es que del total de nuestros niños y niñas atendidos, el 57% son niños varones, y el 43% son niñas. De este porcentaje global, el 80% han sufrido algún tipo de abuso sexual, y de ese grupo el 100% por lo menos en su familia tuvieron alguna experiencia de abuso, y esto es algo que habla de un tema que ahorita les voy a mencionar, que tiene que ver con el abandono. De este grupo total, el 40% ha sufrido explotación sexual, ya estando en calle, y el 60% explotación laboral, aunque algún abogado me va a decir que eso no puede ser llamado explotación laboral, pero un niño que tiene que cumplir una jornada metido cuidando un puesto de tacos y que no puede dormir porque tiene que estar cuidando el lugar y que tiene que estar amenazado porque además todo lo que hablaban en la mañana de ese manípulo emocional que hacen con los niños, porque los niños ya creen que hasta quieren a la gente que dice que les ayuda, eso es explotación, pero obviamente no está en las leyes hablando de esa forma. Entonces a veces ir a decir, mira, ese señor está explotando a este niño, alguien me va a decir que no existen los medios comisivos para decir que eso es un delito en contra de un niño. Entonces creo que todavía ahí falta ver esos detallitos, de verdad, y creo que debo decir que estamos felices con los avances que estamos teniendo en las leyes, pero sabemos que hay mucho que hacer todavía. O sea, no es que ya nos pongamos a dar de aplausos siempre, sino que sabemos que también es esperanzador ver que se está avanzando, pero tenemos muchas cosas que decir todavía al respecto. Y bueno, de este grupo completo, más o menos en la estadística que les estoy platicando, el 35% de nuestros niños hoy viven ya un proceso de reintegración social muy, pero muy estable. Y bueno, alguien me puede decir que qué bajo porcentaje, pero nada más me estoy refiriendo a ese grupo de niños y niñas que de veras están en un franco proceso de reintegración social. La otra parte de nuestros niños están en ese proceso. Nuestro modelo abarca 3 etapas, y de estos 35% solamente se refiere a los que están en la tercera etapa, que nosotros le llamamos fortalecimiento. Yo creo que esta estadística que les estoy compartiendo tiene que ver con la idea de poderles mostrar que, si bien es cierto, en México nos falta mucho por avanzar en el tema de la protección, digo, la atención básicamente de personas, niños menores de edad, víctimas de una serie de delitos, no nada más de la trata de personas. Creo que vamos avanzando, y por eso es que hoy es tan importante que nos escuchen y que nos ayuden, que nos hagan más fuertes, con marcos jurídicos más robustos, para poder seguir trabajando, cumpliendo nuestro objetivo. Algo de lo que nos mencionaban hace un momento y que nosotros queremos plantear como propuesta, solicitud, tiene que ver con un tema que ha estado en la agenda de nuestro país por muchos años, pero en realidad no tiene nada que ver todavía, no se nota todavía en las leyes, y es el tema del abandono de personas. Si hablamos de cualquier tipo de violencia en contra de los niños y las niñas, incluyendo la trata de personas, todo tiene un trasfondo de abandono. Y si de veras en México se quiere llegar al fondo para erradicar, ya estamos haciendo leyes, se está persiguiendo a los culpables, se está rescatando a niños y niñas, se está creyendo o se está tratando de hacer programas de rehabilitación, pero ¿qué pasa antes? O sea, ¿qué pasa antes de que ese niño, esa niña sea involucrado en este tipo de ilícitos? Pues hay un tema de abandono, y nadie podrá negar que el abandono es como el factor que desarrolla o desencadena en nuestra sociedad todo este problema que estamos viviendo social. Y yo pienso que ahí es donde tenemos que apuntar, porque es como irnos un poco atrás, y ahí se podría generar una serie de estrategias de prevención, una serie de estrategias
que nos pudieran retomar ese tejido social que está completamente destruido. Y finalmente el tema del abandono, pues obviamente tiene que ver con una parte jurídica también, porque quiero decirles que nosotros jamás hemos podido llevar un juicio de abandono de personas en contra de ningún padre, pese a que podemos probar que son padres de familia que no han estado cerca de sus hijos por años. Y bueno, esto no se puede castigar de ninguna forma como en otros países que esto se puede. No estoy diciendo que en el momento en que se criminalice este tema vaya a cambiar las cosas, solamente es un paso. ¿Por qué? Pues porque por lo menos son reglas. Es como a un niño cuando queremos enseñar algo, pues le podemos enseñar cuál va a ser la consecuencia de su acto, por lo menos. Y esa es la manera en que va a ir aprendiendo a no hacer lo que está tratando o lo que está haciendo, ¿no? Realmente el tema del abandono parece un tema menor en México. Se ha desvirtuado muchísimo el hecho de saber que en otros países, ayer nos explicaba una ponente de España, que hay países donde son hasta más pobres que nosotros, menos desarrollados que nosotros, y definitivamente no tienen estas circunstancias de abandono que nosotros tenemos hoy. Y digo, no quiero mencionar a ninguno, pero por ejemplo Cuba. En Cuba existe una penalización altísima por el abandono de niños. En Cuba no pueden haber niños en la calle. En España no pueden haber niños abandonados. Y hay una circunstancia que ayuda muchísimo a prevenir una serie de circunstancias que son muy, muy graves para nuestra niñez. Pues yo creo que este es uno de los grandes temas que debemos poner en la agenda, de revisar la ley, qué está pasando con esto a nivel local, a nivel federal, y empezar a trabajarlo con más fuerza. Esto va a repercutir en una serie de acciones que necesariamente el gobierno va a tener que hacer, teniendo una ley robusta en contra del abandono de personas, en donde se van a crear acciones que le den herramientas a la población para poder enfrentar las posibilidades de ser mejores padres, todo el tema de la parentalidad, el ser personas más capaces para tener hijos e hijas y cuidarlos y protegerlos y que puedan ejercer sus derechos. La pobreza no es la única razón por la cual existe la violencia. Sí es una, y es muy importante, pero no es la única. Y eso creo que debemos empezarlo también a meter en nuestra cabeza, porque hay que crear un equilibrio suficientemente balanceado, valga la redundancia, en donde se pueda hablar de todos esos factores que afectan y que nos llevan a este abandono, a esta desintegración social, que no nada más es la pobreza. Entonces no se trata de criminalizar la pobreza como algunos dicen, y es sobre la parte donde se meten para ya no querer hacer nada, ¿no? ¿Cómo le vas a quitar el hijo a esa señora que su único pecado es ser pobre? Y la verdad es que esas frases no nos ayudan, porque no nos dejan ver realmente qué hay atrás de toda esa persona que la ha llevado a esa situación. Evidentemente hay que apoyarlos, pero hay que buscar las formas mucho más funcionales de hacerlo. Esto también, fíjense, pareciera algo que no tendría ninguna relación, pero el día que el tema del abandono se radique en México, también vamos a dejar de tener, por ejemplo, consumidores de servicios sexuales de parte de niños, porque vamos a tener una sociedad mucho más sana. Vamos a tener niños y niñas más sanos que van a crecer más sanos, con estructuras más fuertes, emocionales, lo cual les va a llevar a desarrollar también posibilidades de tener relaciones emocionales mucho más sanas, que no van a necesitar tener este tipo de perversiones como el tener acceso a servicios sexuales de niños y niñas. Entonces esto sería un círculo virtuoso que podría cambiar realmente el panorama social que vivimos hoy en México, y yo espero que pueda yo mandar este mensaje de que el tema del abandono realmente tiene una repercusión importantísima en nuestro país en términos sociales. Bueno, por último, ya como propuestas, evidentemente una de las cosas que nosotros necesitamos, y ya se mencionó aquí, solamente lo quiero recalcar, es que necesitamos pedirle más apoyos para los albergues, para quienes estamos haciendo todo este trabajo, pero definitivamente, como decía antes, con esa vigilancia puntual de lo que tenemos que hacer. Y bueno, por último, nosotros estamos proponiendo que se cree una especie de red nacional en donde pudieran estar vinculadas
todos los actores sociales que atendemos a víctimas en el país, en donde pudiera crearse una especie de red nacional donde cualquier víctima que pueda llamar a una de las líneas telefónicas que puedan estar en uso, que hay muchísimas en México, por cierto Casa Alianza tiene una especializada en niños y niñas, y que pudiéramos estar todos en una sola red, donde la referencia y la contrarreferencia fuera dada de manera casi automática, donde se pudiera referir a la víctima a un servicio, a una autoridad, a otra línea telefónica, a un albergue, a lo que sea, a cualquier situación que pudiera hacerle salir de esa circunstancia. Pero tendría que ser una sola red coordinada donde todos estuviéramos ligados y casi fuera obligatorio que si vas a prestar un servicio a víctimas, tuvieras que ser parte de esta red y alguien tendría que ser quien lo estuviera coordinando de manera muy puntual. Esto sería realmente algo muy útil y bueno, yo creo que sería algo que de veras nos ayudaría a fortalecer todo este servicio que se está dando. Bueno, creo que esto es todo lo que les puedo decir. Les agradezco muchísimo la atención que han prestado a mi participación y yo espero que en el futuro podamos tener la posibilidad de mostrarles muchos más avances de lo que estamos haciendo con el trabajo con esta población de niños y niñas en situación de abandono social, y también los invito a que reflexionen en el uso del lenguaje para no seguir estigmatizando a esos niños y niñas que no son de la calle de ninguna manera, son hijos y hijas de mexicanos, mexicanas o personas que viven en este país y que son nuestra responsabilidad al 100%. Yo creo que un gran ejemplo, por ejemplo, hablando del gobierno federal, nos lo ha puesto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, no, es la Secretaría de Gobernación, me parece, quien atiende a través de la Comer a los niños refugiados de otros países, y que de verdad yo quiero reconocer de manera muy especial ese trato que se da a los niños y niñas refugiados, porque de verdad es de verdad de sentirse orgulloso ante la comunidad internacional el hecho de que un niño que llega a nuestro país en una situación de vulnerabilidad y es captado por el gobierno mexicano, se vuelve un niño tan importante que de inmediato tiene una serie de prerrogativas que a veces hasta para los niños mexicanos son difíciles de encontrar, que a mí me ha costado mucho trabajo meter un niño al seguro popular, y un niño refugiado automáticamente tiene su seguro popular, lo cual realmente aplaudo y felicito y me enorgullece muchísimo, porque así como hay que decir las cosas que no funcionan, hay que mencionarlas que están funcionando bien. Entonces creo que esto es algo que hay que decir y bueno, solamente habla de sensibilización. Muchísimas gracias.